versículo 26. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Glorioso Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas y permite, Señor, que tu palabra traiga bendición y aliento, edificación y firmeza. En el nombre de Jesús, salva a aquel que está ordenado para la vida eterna, Señor. Y aviva nuestro espíritu, aviva tu obra en medio de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Por favor, siéntense. Las despedidas son tristes. A nadie le gustan las despedidas. Y el apóstol Pablo hoy se está despidiendo de un grupo de ancianos a los cuales había llegado a amar. Pablo había hecho tantas obras ahí en Éfeso. De acuerdo a la narración del libro de los Hechos, fue el lugar donde Pablo hizo más milagros, milagros increíbles. Por supuesto, sabemos que los hombres no hacen milagros, sino que los hombres son instrumentos de Dios para obrar milagros. Pero lo que estamos mencionando es que en ninguna otra parte Pablo fue usado de esa manera como en la ciudad de Éfeso. Así que llegó a identificarse con esa ciudad. Y ahora llega el momento de despedirse. El apóstol sabe que ya no va a volver a ver a estos ancianos, que nunca lo volverán a ver. Y por eso hoy está con este mensaje de despedida. ¿Qué es lo que había hecho Pablo ahí en Éfeso? Dice que en Éfeso las manos de Pablo hicieron milagros extraordinarios. Quiero que escuchen esta parte: milagros extraordinarios. Si ustedes notan en la Biblia hay una constante de que Dios no va a usar ninguna otra parte de nuestro cuerpo para obrar milagros que nuestras manos. Inclusive, si alguna vez nosotros supiéramos el potencial que hay en nuestras manos, el potencial que hay en nuestras manos. Por eso, cuando uno va al aspecto de la Biblia, van a ver ustedes que desde allá del tiempo del libro del Génesis, los patriarcas le ponían las manos a sus hijos y los bendecían, dando profecía bíblica acerca de la vida de ellos. Algo que nosotros hemos descuidado: bendecir a nuestros hijos con nuestras manos. Lo que nosotros hacemos es usar nuestras manos para penquearlos, para levantarlos. Y las manos deben ser para bendecir a nuestros hijos. Esas manos, hermanos, que Dios te ha dado, no son para golpear a tu mujer, es para bendecir a tu mujer. Estas manos deben levantar, estas manos deben construir, no destruir. Entonces las manos son importantes, porque cuando llegamos ya a los evangelios, vemos que el Señor Jesús usaba sus manos. No siempre lo hizo, pero muchas veces el Señor ponía sus manos y de sus manos salía poder. Salía poder. Por eso cuando llegamos ya a la despedida de él, dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos
es algo que la iglesia ha descuidado. Vuelvo a repetir, Dios ha puesto en nosotros algo que se llama manos para bendecir y obrar milagros en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Bueno, así que allí, en ese lugar de Éfeso, Pablo hizo milagros extraordinarios por sus manos, usando sus manos. Aleluya. Aquellos que saben de esto, de orar por las personas, creo que han experimentado que cuando oran por algo, sienten que algo sale de sus manos. Hay como una corriente en el brazo. Uno puede saber cuando Dios está obrando un milagro. ¿Sabían ustedes que uno lo puede saber? Porque cuando uno le pone las manos a alguien, uno siente cuando está como algo saliendo de la mano, como una energía, como una corriente que sale de las manos. En otras palabras, como que esto tiene una comunicación. Y usted lo va a sentir, de tal manera que cuando usted termina de orar, hay algo en su espíritu que le confirma: el Señor obró. ¿Qué más hizo Pablo en Éfeso? Dice que ahí, en Éfeso, en el versículo 12 del capítulo 19, dice que el Señor usó los paños y los delantales de Pablo. Los paños con los que Pablo se limpiaba los mocos. Aleluya. Los paños con los que Pablo se limpiaba el sudor, los mismos que los delantales. Es increíble que aún esas cosas las llevaban a los enfermos, se las ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Alabado sea Dios. Los enfermos sanaban al tener contacto con esos paños y con esos delantales. Me recuerdo que cuando pasé por esa parte de la Biblia, les refería al caso cuando aquel lo enterraron cerca de la tumba del profeta Eliseo, ¿verdad? Cerca de la tumba del profeta Eliseo, y cuando lo enterraron, aquel resucitó. Al tener contacto con los huesos de Eliseo, aquel que enterraron ahí volvió a la vida. Imaginémonos ustedes tantos años que tenía el profeta ya enterrado, pero todavía en sus huesos había presencia, había poder aún en los huesos del profeta. Es increíble lo que estamos hablando. Es decir, por eso una vez escuché a un predicador y dijo: mis huesos están bendecidos, aún mi pelo. Cuando vean, dijo este predicador, que un pelo se me cae, levántenlo porque ese pelo está bendecido. Increíble, ¿no? Ya todos los que se le caen en la mañana, porque se han fijado ustedes que uno va perdiendo la tremenda cabellera, pero esos pelos son benditos, ¿verdad? Así que aunque llegue un momento en que ya no vamos a tener, pero usted sea feliz, aunque algún día, voy a cambiar el tema, pero aunque algún día no llegue a tener pelo, sea feliz. ¿Entendió? Porque algunas veces la persona se frustra, se viene abajo solamente por perder el pelo. Ahora de lo que estoy hablando es que todo nuestro ser, cuerpo, huesos, pelo, están bendecidos de parte de Dios. Usted no lo va a creer, porque usted no entra en esta etapa de fe, pero todo lo que usted toca es bendito. Todo lo que toca es bendito. Por eso por eso es que nos han prohibido ahora saludarnos. Porque en ese contacto de manos de saludarnos, el Dios le bendiga, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y que ese Dios le bendiga es moderno en la iglesia. ¿Sabían ustedes qué es modernos? ¿Sabían ustedes que cuando la iglesia primitiva, cuando se despedían, no decían: hermanos, Dios los bendiga? ¿Cuál era la frase que usaban, la doxología que usaban cuando se despedían de los servicios? ¿Saben cuál era? ¿Cómo? No, ese era el principio. Vayan
a Corintios y vean ustedes cómo Pablo termina su carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Si ustedes se van a la Didaché, van a encontrar que esa era la doxología con que los hermanos se despedían. Ahora, miren todo lo que está en esa doxología. ¿Qué más yo quisiera? ¿Y qué más usted quisiera recibir? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Con eso estamos más que completos. Aleluya. Y a propósito, ¿usted sabía que aunque usted no se ame, Dios lo ama? ¿Sabía usted que Dios lo ama más de lo que usted se ama? ¿Sabía que Dios lo ama más de lo que su mujer lo ama? Más de lo que su esposo lo ama, más de lo que sus hijos la aman. Dios nos ama mucho más, al punto que envió a su Hijo a morir por nosotros. El amor de Dios el Padre. Aleluya. Así que, ¿qué más fue usado Pablo? Aleluya. Que la gente era librado de espíritus malignos. Una vez Spurgeon predicó un mensaje basado en este versículo del 19:15. Conocido en el infierno. Así le puso por título, conocido en el infierno. Porque dice, el 15 dice, siempre capítulo 19:15, pero respondiendo el espíritu malo, es decir, el demonio, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y Pablo, y sé quién es Pablo. ¿Qué dijo el espíritu malo? Y sé quién es Pablo. Mi gran pregunta es en esta mañana, ¿los de espíritus malos se le podían acercar a Pablo? No. Es más, lo veían venir y salían huyendo. Los espíritus malos salían huyendo. Porque sabían que Pablo no andaba con bromas. Pablo no era aficionado a ser creyente. Pablo era creyente de a veras y de primera. Y Pablo bastaba una palabra y le decía, váyanse al infierno. Y se iban al infierno. De tal manera que cuando el diablo los enviaba, dice Spurgeon, a una misión, lo primero que preguntaban es, ¿va a estar ahí el chaparro aquel? El cara de bravo aquel, porque Pablo era así enojado, era chaparro y bravo. Dice, no, ¿para qué voy? Si más voy a tardar en salir aquí del hoyo que me mande de nuevo al hoyo. ¿Me están oyendo? Digo esto por algunos cristianos que dicen de repente, ay, cómo me trae el diablo. Ay, mire, hermano. Ay. Y les agarra una lloradera. ¿A dónde está aquello? Que el enemigo está debajo de la planta de nuestros pies. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Así que Pablo era conocido en el infierno. ¿Por qué era conocido? Porque a cada rato los enviaba al infierno a los demonios. Así que ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque conocían a Pablo y a su ministerio. Conocían a Pablo y a su ministerio. ¿Me están oyendo, hermanos queridos? Conocían a Pablo y a su ministerio. Yo quiero enfatizar en esta gloriosa mañana que en este lugar el Rey de Reyes Jesús es el centro de este lugar. Él es el Señor, Él es nuestro dueño, Él es el todo, Él es el magnífico, Él es hermoso, nuestro Señor. Aquí, en este lugar, aquí no hay nadie más relevante que Jesús de Nazaret. No lo hay. Y estamos rodeados de ángeles. Los demonios no pueden llegar porque estamos rodeados de ángeles. Ahora, observen ustedes, hermano, porque a mí me gusta predicar la verdad. Me gusta predicar la verdad. Y hay algunas personas que dicen que el pastor Pineda cuando predica
dice muchas de las cosas que ellos le han dicho en privado, en consejería, en pláticas. Y es cierto. Pero nunca he violado el derecho de privacidad. Jamás lo he violado. Porque se dice el pecado, pero no se dice el nombre del pecador. Ahora, la persona que me lo ha dicho se siente aludida, pero nunca ha dicho la hermana me dijo, el hermano me dijo. Y esto es bien importante, porque es debido a esas pláticas que un ministro se nutre para poder ayudar a otros que pueden estar en el mismo caso o en algún instante pudieran estar en la misma situación. Así que yo necesito que usted me venga a decir todas sus cosas, porque ya el material se me está terminando. Así que venga. Allá cuando estaba estudiando para cura, allá la cosa era fácil, porque allá vienen al confesionario, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Viva Jesús, viva José, viva María, muera el pecado al pie de la cruz, ángeles, y comiencen sus pecados. Ay, Padre. Creíble, ¿no? Las monjas vienen a decirle a uno de las grandes neurosis sexuales que andan. Los curas vienen diciéndole, mire, no aguanto ya. Si usted no lo cree, créalo. Son situaciones reales y donde prácticamente se pueden escribir libros enteros. Pero digo esto porque algunas veces dice, el pastor dice las cosas que uno le dice. Sí, es cierto, pero nunca digo el nombre del pecador. Digo el pecado, pero no el pecador. Y eso ayuda a todos. Mi Señor Jesucristo hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo. Todos los predicadores hacemos lo mismo. Lo que estoy diciendo es, estos enemigos, aún los espíritus malos, conocían a Pablo y conocían su ministerio. Aleluya. Pero aquí está lo interesante. A la hora que Pablo se está despidiendo de estos ancianos, observen ustedes que Pablo no le dijo a los ancianos de Éfeso, todos ustedes, entre quienes he hecho milagros extraordinarios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de repente vienen predicadores que hablan, hace tantos años oré por alguien que tenía tuberculosis y el Señor lo sanó. Hace tanto tiempo el Señor me dijo que ayunara 3 días y lo hice. Hace tanto tiempo ayuné 7 días y lo hice. Hace tantos años oré por un paralítico y se levantó. Hace tantos años. Y vienen a mencionar, para poder poner el nombre de ellos en alto, las cosas que Dios ha obrado. Repito, las cosas que Dios ha obrado, porque yo no he obrado nada. Las cosas que han sucedido, ha sido Dios el que las ha obrado, no he sido yo. Les voy a recomendar algo. Pero si ustedes creen que me gusta cuando bautizamos a la gente y hacemos la línea aquí de gente, y que la gente de repente cuando empieza a testificar diga, gracias a mi pastor Ismael Pineda, gracias al pastor por sus predicaciones, gracias al pastor, a mí en vez de gustarme, me desgusta, porque tienen que decir gracias a mi Señor Jesucristo. Así que la próxima vez cuando usted se bautiza, no me ponga en alto ni a los supervisores, ni a sus líderes, ni a los pastores de zona, ni al pastor, ni a nadie. Ponga en alto el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el que ha hecho todo. Porque yo los veo a mis pastores que cuando pasan aquí, el diálogo activo, pasan así bien chaparritos. Pero cuando se bajan, hay que bajarlos con grúa de lo inflado que bajan. Porque los hermanos los ponen en alto. Que gracias al hermano Eleuterio Rosales, que gracias al hermano Remigio Domínguez. Estoy poniendo nombres. Entonces, decir, ponga en alto al Señor. Ponga en alto al Señor Jesús, que Él es el que merece
toda y toda y toda la gloria. Pablo hubiera podido decir: miren, hermanos, ustedes han visto cómo Dios a mí me usa. Ustedes han visto cómo el Señor hace milagros extraordinarios por mí. Ustedes inclusive vieron que los demonios han dicho que conocen mi nombre. Porque los ancianos oyeron esto, que aún los demonios conocían el nombre de Pablo. Pero Pablo no hace uso de milagros extraordinarios, ni que los demonios conocían su nombre, sino que al contrario, Pablo siempre estuvo enfocado en el poder transformador de las vidas, que es el evangelio poderoso, el evangelio del reino de Dios. Y por eso viene Pablo y dice: yo he pasado entre ustedes predicando y predicando el reino de Dios. ¿Me están oyendo? Dijo Pablo: yo no he pasado predicándoles ¿qué? Positivismo. No he pasado predicándoles ¿qué? Prosperidad material. ¿Me están oyendo? Porque nos gusta que nos prediquen de prosperidad material. Nos gusta que nos prediquen que nuestros problemas se acaban y se terminan, que vienen tiempos mejores, que van a venir vientos que van a soplar diferente en nuestras vidas. Nos gusta oír eso. A nadie le gusta estar saliendo de una, pero te esperan 7. Y que eso es lo que la Biblia enseña, que salimos de una, pero nos están esperando 7 pruebas más adelante. La Biblia dice que es necesario que en medio de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Lo importante es saber que Jesús está como poderoso gigante alrededor de nosotros, nos defiende, pelea nuestras batallas. Eso es lo importante. Aleluya, porque la vida se vive con fe o con temor. Aleluya. Pero a nadie le gusta escuchar ese tipo de mensajes. No, nos gustan, vienen tiempos mejores. Lo mejor está por venir. Descubre el campeón que está en ti. Mujer, tú vales. Eso es lo que nos gusta que nos prediquen. Y Pablo dijo: yo no he venido a predicarles bobería, dijo Pablo. Yo he pasado entre ustedes predicándoles el evangelio del reino de Dios. Es como que si Pablo hubiera dicho: miren, esto es lo que yo hago. Ciertamente hago muchas otras cosas, pero esto es lo que hago. En esto estoy enfocado, esto es lo mío. Como dicen en México, esto es mi mole. Así dicen en México: esto es mi mole. ¿Qué? ¿Cuál es mi mole? Dijo Pablo: predicar, 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 predicar y predicar. Aleluya. Por eso es que fíjese bien, yo no entiendo a algunos hermanos ministros pastores, que ellos están contentos cuando llega un predicador. Apenas llega un predicador en el área, ellos se sienten: ay, llegó mi salvación. Porque para ellos predicar es como algo que les cuesta predicar, preparar. Porque es cierto, se lleva tiempo predicar, preparar un mensaje se lleva tiempo, claro que sí. Pero a eso Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a estar viendo películas de no sé qué, o estar ahí pegado en el TikTok, que ahora muchos son fanáticos de esa locura. Dios nos ha llamado a estar leyendo su palabra, sacando verdades profundas de su palabra para edificar la iglesia. A eso Dios nos ha llamado. Aleluya. Observen ustedes que cuando Juan el Bautista aparece en escena, dijo: el reino de Dios, ¿qué dijo Juan? El reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: el reino de Dios se ha acercado. Después del Pentecostés, los apóstoles predicaban el reino como algo existente, Y en los tiempos de Pablo decía: al que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. En otras palabras, ya el reino está, no se ha acercado, no está así que ya llega, no, ya nosotros vivimos en el reino de Dios. Aleluya, aleluya. Por eso Colosenses 1:13, ahí lo dice, ¿verdad? Colosenses 1:13,
que el Señor nos trasladó, el cual nos ha librado de la potestad, el cual nos ha librado de la potestad, el cual nos ha librado de la potestad. Potestad es poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Saben ustedes que a continuación Pablo dio a conocer a los ancianos que se trataba de una despedida definitiva? Despedida definitiva. Y yo manejo en mi vida algo muy propio, que hay cosas que de repente hay que soltarlas. Y nunca olvido una vez, estaba en segundo grado, tenía 7 años de edad, y un lapicero, se perdió en clase. Nosotros le decíamos lapiceros paper mate. Así le decíamos nosotros, paper mate, paper mate. Y se perdió y el niño estaba llorando porque se le había perdido su lapicero, sabía que lo iban a castigar si no llegaba con su lapicero. Nos pusieron a todos a plenas 11 en línea en aquel patio. Sol. Y a ver, digan quién se robó el lapicero. Nadie decía. Bueno, dijo el director, agarren un ladrillo cada uno, dijo. Habían unos ladrillitos ahí chiquitos. Dijo, agárrenlo y lo van a tener así en la mano. Cuando todos agarramos el ladrillo, ese ladrillo no pesaba nada, 1/4 de libra quizás. Así que lo agarramos y ahí estaba yo con el ladrillito, todos riéndonos. Como que, uy, entonces riéndonos. Pero luego, cuando ya habían pasado 10 minutos de estar con la mano así y con el ladrillo, empezamos a sentir que la mano empezó a doler, a doler, a doler, a doler. Y cuando habían pasado quizás como media hora, ¿sabe qué pasó con todos los niños que estábamos ahí? Empezamos a llorar. Empezamos y quiero que se imaginen al pastor Pineda de 7 años llorando allí. Yo estaba llorando, entonces porque no aguantaba más, que yo era era el más pequeño de clases y yo estaba ahí en primera línea. Yo no quería llorar con el ladrillo. De allí, cuando estudiaba química y física, les dije, miren, un medio vaso con agua no pesa nada, pero quiero que lo sostengan por 2 horas y van a empezar a sentir efectos terribles en su brazo después de 2 horas. Después de 6 horas van a empezar a sentir que el brazo se les va a empezar a entumedecer. Van a empezar a sentir calambres. Ya después de 12 horas eso es insoportable. Nada más es un medio vaso con agua, pero se vuelve insoportable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Suelta el vaso. El vaso que te hace estar en esa situación. Aleluya. Entonces, en la vida hay veces que va a haber que decir un adiós, un hasta luego. Por eso siempre he enseñado, nunca te aferres a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Al único al cual debes aferrarte es al Cristo de la gloria. A Él nunca lo sueltes. Imagínese Pablo hoy despidiéndose. Si Pablo hubiera estado aferrado a los hermanos, y aunque esto fue doloroso, pero Pablo sabía que las cosas suben y bajan, que hay un antes y un después, que hay un comienzo y hay un final. Pablo lo sabía. Y en nuestra vida eso habría que aprenderlo. No todas las cosas son permanentes. Las cosas de esta tierra no son permanentes. Tus padres no son permanentes. Por eso, hoy que cuando yo llego al aeropuerto a ver a mi padre estuvo exactamente a punto de irse el domingo antepasado. Mi padre dijo, me voy. Y dijo, ya no me den nada, por favor, porque ya llegó la hora. Y
Y cuando yo llego el día jueves directamente, el día miércoles no pude, el día miércoles lo ingresamos a una clínica y día jueves yo llego directamente del aeropuerto a la clínica donde él está con un amigo mío que es pastor, predicador, evangelista. Y lo veo al anciano tirado en aquella silla. Y lo primero que me dijo Armando es: ¿y tú no te conmoves? Sí, le digo, pero acepto la voluntad de Dios. O sea, si está aquí porque Dios así lo quiere. Dios así lo ha permitido. Si Dios no quisiera, no estuviera así. Y esto es para bien de él. Porque en un momento dado mi papá empezó a decir: todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Mi papá no es de esos creyentes que son así muy emocionalistas. No, pero cuando lo veo orando le dije: ¿qué? Oremos con él, oremos con él. Y luego nos pusimos a cantar con él. Lo tenían con oxígeno, lo tenían ahí que no se podía mover. El siguiente día, increíble, llegamos por la mañana y lo primero que veo es que ya le han quitado el oxígeno. Es decir, Dios tiene planes perfectos para todo lo que hace. Pero lo que mi amigo me dijo es: ¿y tú de qué estás hecho? Me dijo. ¿Por qué? Le digo. Es que yo pensé que ibas a empezar a llorar cuando lo vieras. Si hasta yo mismo me conmoví. Pues que tú eres una araña, le dije. Así le digo yo a él de amor, a mi amigo, la araña. Le dije: pero le dije, yo no, le dije. Si es más, le digo, si hubiera sabido que él está muerto, prácticamente ni vengo, le digo. Porque la Biblia dice que los muertos se entierran a sus muertos. Sí, tal vez le digo hacerle una ceremonia fúnebre, pero es decir, quería venir todavía hoy que está vivo, platicar con él, estar seguro, estar plenamente seguro. Mi papá en los últimos años se había desviado un poco del evangelio, se había dejado de congregar y yo quería estar seguro que lo voy a volver a ver allá en el cielo. Quería estar seguro y por eso cuando me dijo: hijo, ya estoy en las manos del Señor de nuevo, están yendo a predicar a mi casa, a orar, a leer la Biblia, estoy contento. Y yo le dije: tú estos par de años anteriores he vivido en incertidumbre. Es decir, siempre me he confiado en lo que la palabra del Señor dice, que los que son de Él nadie lo arrebatará, le dije. Y sabía, perfectamente sabía, le dije, que en la hora menos esperada usted iba a regresar de nuevo a los benditos brazos del Señor. Y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. Esos sus hijos, esa su familia que ahora usted los ve desviado, que los ve lejos, tarde o temprano estarán de nuevo en los benditos brazos del Señor, porque Dios cumple sus promesas. Nunca volverán a ver mi rostro, le dijo Pablo. Pero por eso dijo Pablo: y quiero dar testimonio. Quiero dar testimonio, dijo Pablo, de que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Por supuesto, en ese momento a Pablo le vino aquel pasaje de Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes de Ezequiel? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, a las orillas de aquel río, del río Quebar en Babilonia, de aquel arroyo. Y que en ese libro de Ezequiel se advertía al pueblo, le advertía el Señor al profeta, que si el pueblo moría en sus pecados, se le pediría cuenta a él de su sangre. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú le amonestares, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Por eso es necesario hablar todo el consejo de la palabra del Señor, aunque no le guste a la gente. Pablo reconoció que tenía la misma pesada responsabilidad para con el pueblo que el Señor ponía en sus manos, de predicarles todo el consejo de la palabra del Señor. Viernes pasado, después del mensaje, un hermano que se ha agregado a la iglesia, un lindo hermano, habla conmigo y me dice: pastor, me encanta, hoy Dios me habló a través de su palabra. Dice que especialmente cuando conté la historia
de aquel hombre que se enojaba. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del viernes del que se enojaba? Y que le dijo, vete, cuando esté enojado, le dijo, vete a pedirle consejo a la anciana que está en la montaña. Le dijo, ella te va a ayudar para que venzas cuando te enojes. Aquí eso no es para ustedes no se enojan, no hay problema. Y entonces dice que el hombre un día se discutió con la mujer, se enojó, se llenó de ira, dijo, voy a subir donde la mujer sabia que me diga qué debo hacer. Subió, y cuando ya subió a la montaña, ya el enojo se le había pasado. Le dijo a la mujer sabia, vengo aquí, le dijo, porque fíjate que toda la gente me quiere mucho. Le dijo, pero tengo un defecto de carácter que cuando me enojo, le dijo, echo chispas. Le dijo la mujer, pero yo no puedo hacer nada, le dijo, para ayudarte a menos que te vea enojado, le dijo. Así que cuando estés enojado, ven, le dijo, y te voy a ayudar. Está bien, le dijo el hombre. Volvió a bajar, a los pocos días se vuelve a discutir, está otra vez enojado, sale corriendo por la montaña. Y cuando llega, aquí vengo de nuevo, le dijo. Pero yo no te veo enojado, es que ya me pasó, le dijo. No, le dijo, ya te dije que yo no puedo hacer nada por ti, le dijo, hasta que no te vea enojado, le dijo. Entonces, y así el hombre subió 3, 4, 5 veces, hasta que le dijo, no, le dijo, ya no voy a venir, le dijo, porque ya veo que no me vas a poder ayudar, le dijo. Porque siempre que vengo, le digo, ya el enojo me ha pasado. Exactamente, le dijo, sin darte cuenta te he estado ayudando, le dice. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te enojes? Empieza a correr montaña arriba, le dijo. Al solo que comience el enojo, le dijo, corre, y el enojo va a pasar, le dijo. El hombre a partir de ese momento fue feliz, porque nunca volvió a perder los estribos por enojo, porque apenas sentía el enojo, ¡pum!, salía corriendo. ¿Qué es lo que en psicología se enseña a las personas que tienen problemas de bipolaridad? Que ese término ni existe. Que cuando alguien empieza a sentir los primeros síntomas de enojo, salga, camine, vaya, dale 3 vueltas a la cuadra, y cuando regresa va a llegar diciéndole, ¿qué tienes de comer, mi amor? Así va a llegar, tranquilo, feliz. Bueno, el punto aquí es que Pablo sentía esa responsabilidad por el pueblo, y usted y yo deberíamos de sentir la misma responsabilidad de predicarle a medio mundo. Es decir, predicar la palabra, predicar la verdad y predicarla completa. Porque el hermano me hablaba de esa experiencia, que esa ilustración que di a él le ayudó mucho. Pero me dice, hermano, me encanta la iglesia, me encanta cómo predica, me dijo él. Aunque afuera, me dice, hablan muy mal de la iglesia, Ebenezer. Que sus miembros aquí, que sus miembros allá, que aquí viene de todo. Y parece que es cierto, que viene de todo. Pero yo lo que les digo, me dice, es que usted no puede andar detrás de cada uno de ellos. No puede estar usted pendiente de la gran cantidad de gente que viene a esta iglesia, estar viéndoles cómo viven en sus casas, cómo andan en la calle. No, usted me dice, es imposible. Lo que sí les digo es, escuchen el mensaje, que él no rehúsa predicar todo el consejo de la palabra de Dios, les guste o no les guste. Aleluya, si yo puedo ver que cuando enseño algunas cosas, algunos solo se retuercen. Así le hacen. Otros se agachan, pero en el levantón que se dan los vuelve a revolcar otra ola. Entonces, eso es lo mío. Por ejemplo, si te vienen a decir cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. ¿De qué está hablando el pastor? Ustedes han oído que, por ejemplo, del pastor Pineda, algunas veces, hasta algunas de ustedes piensen, el pastor es machista, nos tira a las mujeres. ¿Por qué dicen que les tiro a las mujeres? Simplemente porque repito lo que el Espíritu Santo dijo a través de Pablo, que la esposa tiene que estar sujeta a su marido porque el marido es la cabeza. Ahora, les pregunto a todos ustedes, y el que no conteste, que les caiga un rayo seco. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Señor, no lo vayas a tirar porque vemos muchos inocentes.
La Biblia lo dice. Entonces yo no digo nada que no esté aquí en la Biblia. Así que, señora, usted que siempre me insulta, dígame machista, pero seguiré diciendo lo que la Biblia dice, que el marido es la cabeza de la mujer y que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y punto. Aleluya. Que el marido debe de trabajar para mantener a la mujer y darle todo el dinero para que se vaya al mall. No, no dice eso la Biblia. Pero sí dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Así que le toca levantarse a las 5, primo, y regresar a las 10 de la noche con el pelo todo lleno de esa cosa que le echan a las paredes, no sé cómo se llama. ¿Ah? Insulación, pero el polvo ese, ¿cómo se llama? Masilla. Que vienen con el pelo así como que son ancianos ya de 90 años. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Pero bueno, cuando prediqué sobre el tema que a algunos les molestó tanto, de que si usted tiene a hermanos, a personas trabajando, debe pagarles puntualmente. Y a algunos les disgustó y debe pagarles no solamente puntualmente, sino también justamente. No solamente puntual. Ustedes no son chinos. Los chinos son sin pena y les sacan la sangre y todo, pero ustedes no son chinos. Ustedes son cristianos lavados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Así que aquellos está bien que paguen 10, 12 dólares, pero usted no es chino. Usted no es budista. Usted sabe que nada ha traído y nada se va a llevar. Y que está bien que usted prospere y progrese con el pequeño negocio que Dios le ha dado, pero también tiene que hacer prosperar y progresar a los que trabajan a la par suya. Y trátemelos bien. Y algunos están bufando. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el predicador que suprime la verdad, que no predica la verdad, yo le doy un consejo. Ahí hay un market, allí por Italia dicen, donde se compran mangos al por mayor, tomates al por mayor y pepinos al por mayor. Vaya, compre unas cajas de tomates, mangos y pepinos y revéndalos. Pero no se vuelva a subir a un púlpito si no tiene los pantalones bien puestos para predicar toda la verdad de Dios. Aleluya. Por eso yo no sé, porque lo único que sé es que nada sé. Pero yo quiero terminar mi carrera predicando el evangelio tal como es. Muchas veces han querido desviarme. Muchas veces me han aconsejado, pastor, no sea tan duro, no tire tantos leñazos. Pero si así somos medio cristianos con estos leñazos, imagine cómo seríamos si no hay leñazos. Regresemos acá, porque van a ver ustedes que se puede sacar un cuadro comparativo entre la vida de Pablo y la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? Observen ustedes esto, que al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? Y Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén: dolor, muerte. Y aún así el Señor viajó con sus discípulos y les dijo: sé lo que me espera. Y aún así el Señor Jesús fue. Pablo sabía lo que le esperaba y aún así el Señor fue. Y nosotros como cristianos debemos de saber que en el mismo día que escogimos entregarnos en los brazos del Señor, iba a venir cosas difíciles, iban a venir cosas difíciles a nuestra vida. Porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Así que usted debe saberlo.
Usted sabe por dónde pasó, que su familia lo despreció, sus amigos lo despreciaron, en el trabajo lo despreciaron, lo insultaron, se burlaron de usted. Pero qué maravilloso es saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que vale la pena sufrir por él. Igual que Jesús, Pablo recibió oposición por los judíos. Y van a ver ustedes que al igual hoy nosotros, ¿quiénes son los que más nos atacan? Los projudíos. Nos atacan los projudaizantes. Y Pablo pasó por eso. Ellos fueron su peor enemigo. No fueron los paganos, no fueron los gentiles, fueron los judíos. Los que siempre le hicieron la vida difícil a Jesús y al apóstol Pablo. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros. Y aún así, Pablo continuó, y a pesar de las predicciones de lo que le esperaban, Pablo prosiguió. Yo quiero decirles hoy, en esta mañana, lo que nos espera como creyentes es impredecible. Pero lo único que se ve es dolor, persecución, muerte para los cristianos. Ya tenemos esos tambores en Canadá. Ahí hay cosas que ya los predicadores no pueden decir. Y los que se atreven a decirlas están yendo a la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. Es decir, si Jesucristo hubiese venido en este momento a predicarles a los canadienses, lo meterían preso. Porque el mismo Señor dijo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Hablando de la sodomía y hablando del libertinaje que se vivía. Ahora, este es un tema prohibido en Canadá. Y será un tema prohibido en pocos tiempos en los Estados Unidos. Y aquí es donde se verá los que realmente están parados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Porque el que está parado en la roca está firme y sabe que el mensaje no se puede cambiar. Yo solamente soy un mensajero. I am messenger only. Necesito dar el mensaje tal como el que me mandó a darlo dijo que lo diera. Así que no es mi problema. It's not my problem. Tienen que preguntarle a él porque él dice que se digan las cosas así. Aleluya. Bueno, al igual que Jesús, Pablo declaró su voluntad de dar su vida por el evangelio. Y nosotros hoy debemos de estar en esa disposición de dar nuestra vida por el evangelio. Dar completamente nuestra vida. Señor, mi vida te pertenece. ¿De cuántos de ustedes la vida le pertenece al Señor? El Señor la ha comprado con sangre, le pertenecemos a Él. Y Él puede hacer con nuestras vidas lo que le parezca. Lo que le parezca. Y por eso le digo a ustedes, el panorama es sombrío. El futuro del cristianismo no es fácil. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, todavía encontrará fe en la tierra. Hablando que cada día es más difícil. Será más difícil perseverar en la verdad del evangelio. Pero Pablo dijo, estoy dispuesto. Y yo espero que nosotros estemos dispuestos. Y no solamente dispuestos a dar nuestra vida, sino a terminar la carrera que iniciamos. Aleluya, llegar al final de ella. Llegar al final del ministerio. Llevo 41 años predicando el evangelio. Y algunas veces me he sentido cansado. Algunas veces, especialmente en el plano de pastor, he querido decirle al Señor, Señor, está bien que predique, me encanta enseñar, me encanta más enseñar que predicar. Pero no es mi voluntad, sino la de Él. Así que lo único que le digo, Señor, dame fuerzas para
terminar la carrera, la misión que Él ha puesto en mis manos. Estoy casi ya terminando en esta mañana. ¿Deberíamos de esperar algo nosotros, algo diferente? Aquellos predicadores que les dijeron que al venir al evangelio todo iba a ser color de rosa, les mintieron. Aquellos que les dijeron que los problemas iban a terminar, les mintieron. No, yo les digo, venga Jesús y va a tener los mismos problemas o peores que los que antes tenía, pero hay una gran verdad: Jesús va a estar a su lado. Jesús peleará por usted. Jesús enviará ángeles. Dijo el Señor: ¿acaso el siervo es mayor que su amo? No, Él es el amo. Nosotros somos sus siervos. Así que si las cosas que sucedieron con Él, ¿por qué no puede pasarnos a nosotros? A Él le dieron de cachetadas, a Él le golpearon la espalda, a Él lo insultaron. ¿Saben ustedes? Hasta le dijeron hijo del diablo. No, a usted le dice hijo del diablo. ¿Qué decís? A ver, dímelo de nuevo. Si cuántos pleitos hay en los hogares solamente porque, por ejemplo, el esposo le dice a la esposa: cada día te parece, pero si lo dice de manera despectiva, cada día te pareces más a tu mamá. Y vos al perro. Y empieza la discusión. En vez de decir: mira que si me parezco a mi mamá, linda mi madre. ¿Qué les costaría a ustedes? Nunca discutan con el burro. El burro dijo que el pasto era azul. Llegó donde el león y le dijo: ¿va que el pasto es azul? Sí, sí, burro, le dijo. Y el tigre le dijo: ¿por qué dijiste que era azul si es verde? ¿Y por qué me castigas por haber dicho yo que el pasto era verde? No, le dijo que no es porque dijiste que el pasto era verde, sino por haberte puesto a discutir con un burro, le dijo. Voy a terminar, porque todo lo que comienza termina. Pero yo sí estoy dispuesto y le pido al Señor que me dé fuerzas para terminar la misión y terminar la carrera. Dice Pablo: por tanto, como dicen allá por mi tierra, El Salvador, me llega. Esas dos palabras me llegan, porque hay tanto envuelto en ese por tanto, hay tanto envuelto, como que Pablo les está diciendo, miren pues, como que Pablo les está diciendo: ya no los voy a ver, probablemente ya no los veré, pero porque los amo mucho. Yo se lo digo en esta mañana: la única razón por la cual yo estoy aquí, en este país, en esta ciudad y en este púlpito, son ustedes. Y los que me conocen saben que hablo con la verdad. Hablo con la verdad. Yo pudiera estar al frente de mi hacienda, pudiera estar al frente de lo que Dios me ha dado en mi país y vivir sin ningún problema. ¿Por qué? No me voy. Por ustedes, por la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que ustedes tienen muchos defectos, imperfectos, algunos hasta medio mundanos, pero los amo. No podría vivir sin ustedes. No podría vivir sin ustedes, sin verles su rostro de marido regañado que tienen algunos, de esposas frustradas que tienen otras. Entonces Pablo dice: porque los amo mucho, como he invertido mucho de mi corazón y mi vida en ustedes. Aquí son 28, 29 años que he invertido de mi vida y de mi corazón. 28, 29 años de mi vida, Dios mío. Aquí al frente de esta iglesia. Por tanto, dice Pablo, quiero que ustedes sepan, y quiero que ustedes lo sepan hoy en esta mañana, estos son mis últimos 2 minutos, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Estoy limpio de la sangre. ¿Por qué dice Pablo? Porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios. Esto incluye las enseñanzas negativas, dice Pablo, que ustedes no querían oír. Es fácil predicar lo que la gente cree y lo que la gente acepta, pero predicar cosas controversiales y cosas que la gente no quiere oír, eso no es fácil. Especialmente cuando Pablo hoy habla que muchos tienen comezón de oír y se amontonan para oír cosas que quieren oír. Mas el profeta Isaías, y aquí termino, en el capítulo 30, versículos 9 y 10 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Sigamos. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Así que hay muchos púlpitos hoy que lo que se predica es mentira. Pero quiero, deseo, anhelo, le pido a mi Dios que en este púlpito, en mi tiempo de ministerio y en el tiempo después, se pueda predicar siempre solo y solo la verdad de Dios. Póngase de pie. Y es que el mensaje es de Dios. El mensaje es de Dios. Y el mensajero no debe cambiarlo, ni tampoco debe dejar de entregarlo por miedo. Si alguien tiene miedo a entregarlo, mejor que le delegue a alguien más que lo haga. Pero el mensaje no se puede cambiar. Así que Dios amado, aquí estamos, procurando hacer lo que nos has enviado a hacer. Sea tu nombre glorificado, Señor. Y te pido que muestres tu bondad y tu misericordia hacia aquel que todavía no te ha recibido, pero que tú lo conoces desde antes de la fundación del mundo y lo has escogido para que sea salvo. Así que, Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén.